sé cuántos minutos. Esta es una reunión para mí muy singular, muy distinta a las demás. Para empezar, tengo gente detrás de mí, cosa que no suele ser habitual. Después... no tengas miedo. Es especial, porque estoy en corriente entre la ventana abierta y la puerta abierta. Y también es muy especial porque, hablando antes del siglo XVIII, en 1700 y pico, un individuo que se llamaba José Luis Díaz Murillo emigró de aquí a Andalucía. La emigración jándala que se dice. Y yo soy descendiente directo de él. Él echó raíces allí nació muchos años después mi madre, yo soy descendiente de mi madre y tengo el apellido Díaz Murillo como cuarto apellido. Yo no sé qué sentiría el Felipe Gómez Payete digital, mi avatar, en estas circunstancias. Yo sí sé lo que siento, lógicamente. Y es de esto a lo que vengo a hablar. La diferencia que existe entre lo natural y lo artificial, lo digital. Os saludo también en nombre de Paz de Torres, que no ha podido venir aquí. Pues la explicación es tan sencilla como lo que antes es la obligación que la devoción. Desafortunadamente no ha podido acudir. Y quiero daros las gracias a vosotros por prestar atención en la medida que os consideréis esto interesante. El origen de esta charla, o de este coloquio, o charla-coloquio, se remonta a febrero, en Santander. Hubo una reunión, un debate en el Ateneo, al que asistió Alberto, y bueno, me dijo que si podíamos repetir aquí o venir aquí, y aquí estamos. Todo surgió porque meses antes de explotar esto del chat GPT, pues Paz de Torres y yo publicamos un libro sobre la inteligencia artificial. Pero no venimos aquí a hablar del libro, venimos a provocar el debate y la reflexión de qué es esto de la inteligencia artificial que se está colando en nuestra vida. Mucho más de lo que en principio pudiera parecer. Esta es la charla número 19 que hacemos desde que, habida cuenta de la buena fortuna, de la buena acogida que tuvo ese libro, pues emprendimos una especie de gira, decimos nosotros, por España, pues publicando artículos, participando en webinars en la red, dando conferencias como esta, o debates. Esta es la edición número 19 y es la última antes del corte del verano. Después, o la penúltima, va a haber una a finales de junio. Y siempre decimos lo mismo. Nuestro interés no es promocionar el libro, es provocar el debate, la reflexión. Y a mí me encanta como... creo que ha sido Alberto el que ha llamado esto charla coloquio, y me gusta porque, como define nuestro diccionario la charla, es disertar sin solemnidad ni excesivas precauciones formales, y venimos a esto, a charlar sin mayores formalismos, Y el coloquio, pues es un coloquio, no tiene necesidad de acabar, según el diccionario, en un acuerdo formal. Es decir, estamos aquí para charlar y no llegar a ningún acuerdo, sino para debatir. Y lo que yo propongo es emplear nuestro tiempo de las siguientes dos maneras. Una primera breve, que no da lugar al debate. Os voy a transmitir qué es esto de la inteligencia artificial. Estos son datos, ahí no hay nada que discutir, esto es así. Esto es como esto y esto no es opinable, es un objeto, ¿no? Si os cansáis en ese momento, que le puedo dedicar 10-15 minutos, si queréis, hacemos una pausa, y la segunda parte, que es un poquito más larga, ya no es de transmitir, de proporcionarles información acerca de lo que es la inteligencia artificial, sino poner encima de la mesa temas que merecen debatirse. Bueno, hay muchos en torno a la inteligencia artificial. Yo he elegido aquí, para más cuerdas, 3. Me puedo haber equivocado, habiendo dejado fuera otros, tampoco esto. Yo creo que sí son interesantes estos 3 asuntos que he elegido para la segunda parte. Y antes de empezar a explicar qué es esto de la inteligencia artificial, dejadme decir algo que está muy de moda estos días. ¿Tú eres optimista con esto de la inteligencia artificial o eres pesimista? ¿Tú eres tecnófilo o tecnófobo? Yo creo que esa es una pregunta trampa. Es una pregunta trampa porque estamos muy acostumbrados a que una cosa es una cosa o la otra. Y la inteligencia artificial, como cualquier otro progreso o innovación tecnológica,
tiene sus lados oscuros y sus lados luminosos. Y si te aferras a los luminosos, eres optimista, y si te aferras a los oscuros, eres pesimista. Pero estamos muy acostumbrados a que cuando una persona es guapa, además tiene que ser inteligente, bondadosa, estupenda. Y cuando es fea, pues además es que es tonto. Porque hacemos de una parte de todo, ¿no? Porque la inteligencia artificial no es o lo uno o lo otro, son las dos cosas a la vez. Si de mis palabras de aquí a que acabe deducís de mí que soy una persona pesimista, pues habré dado una impresión equivocada o diferente de la que tengo yo de mí mismo. Yo creo que soy una persona optimista, lo que pasa que últimamente, en las últimas semanas, hay tanta información atemorizante sobre inteligencia artificial que a lo mejor se deduce de ello que yo me hago eco de la parte oscura del asunto. En absoluto, yo creo que la inteligencia artificial tiene muchas partes muy positivas. Dicho esto, como entremés, entremos en el primero de los asuntos, la primera parte, la parte informativa, que es esta, y después vendrá una parte de debate. La parte informativa es qué es esto de la inteligencia artificial. Como entre vosotros hay repetidores, y no miro a nadie, pues se va a aburrir un poco de lo que voy a contar, porque la inteligencia artificial es lo que es y no otra cosa. Me gusta empezar por distinguir la palabra de la cosa, la expresión inteligencia artificial y la cosa. ¿Qué es esto de la inteligencia artificial? Dedicaré 2 minutos a la expresión inteligencia artificial. La expresión, como tal expresión, no hay por dónde cogerla. Y me explico. Inteligencia, se pone la inteligencia humana, no sabemos de dónde viene. Es uno de los grandes misterios del universo. Cómo se creó de la materia la inteligencia. No sabemos lo que es. Y de hecho no hay una valoración universalmente aceptada acerca de qué es esto de la inteligencia artificial. Si a esta palabra la superponemos lo de artificial, pues nos encontramos con una expresión que es, cuando menos, contradictoria. ¿Cómo vamos a reproducir artificialmente una cosa que no sabemos lo que es? Y no solo es una expresión contradictoria, también es una expresión estúpida. Y voy a decir por qué. Tras leer estas 3 líneas de Geoffrey Hunting, que es ese directivo de Google que hace 2 o 3 semanas se fue de Google para alertar al mundo de los peligros de la inteligencia artificial que él había llegado o ayudado a crear, ¿no? En una entrevista hace poco en Madrid, Geoffrey Hinton dijo lo siguiente: me sorprende que haya muchísimas personas que están muy seguras de que las máquinas no son conscientes, pero que al mismo tiempo no sepan definir qué significa que algo o alguien sea consciente. Y esto, concluye, me parece una posición estúpida. Yo, por más que me esfuerzo, no me libro de la tentación de aplicar el mismo razonamiento a inteligencia artificial. ¿Cómo vamos a reproducir artificialmente algo que desconocemos lo que es? Y en este sentido, me atrevo a decir, con fundamento, que inteligencia artificial es una expresión estúpida. No podemos estar diciendo inteligencia artificial al mismo tiempo. Inteligencia artificial. El cambio social ha producido el desdoblamiento de muchas cosas. Fútbol femenino, fútbol masculino. Matrimonio homosexual, matrimonio heterosexual. Pero inteligencia humana e inteligencia artificial, cuando no sabemos lo que es la inteligencia, me cuesta mucho comprar. Pero en fin, el hecho es que la expresión ha hecho fortuna, lo podríamos haber llamado de otra manera, nueva computación, o bueno, no, se quedó desde mediados del siglo pasado, la expresión inteligencia artificial. Aquí está, le damos la enhorabuena, la bienvenida y tiramos millas, ¿no? Por tanto, la conclusión de este primer aspecto es que la expresión inteligencia artificial es una tontería como expresión, ¿no? Y que significa el resultado de lo que nos hemos propuesto, reproducir artificialmente nuestra inteligencia. Eso es lo que quiere significar la expresión inteligencia artificial. ¿Y cómo se reproduce artificialmente nuestra inteligencia? Pues produciendo cosas, artilugios. Unos muy sorprendentes, otros menos sorprendentes, pero la manera que tiene el ser humano de reproducir su inteligencia es produciendo cosas. Vamos a ver esta cosa en qué consiste. La cosa no puede ser más sencilla. Vamos a ver. Para explicar qué es la cosa en sí, la inteligencia artificial, uno puede coger el lenguaje del filósofo, del lingüista, del informático, del
del jurista, yo cojo un lenguaje muy concreto para explicar qué es esta cosa de la inteligencia artificial, y es un lenguaje técnico. Y antes de emplearlo para explicaros qué es la inteligencia, la cosa esta que es la inteligencia artificial, hago una advertencia acerca del lenguaje técnico. La primera advertencia que hago es que emplear un lenguaje técnico no significa ser críptico. Yo me propongo transmitiros qué es esto de la inteligencia artificial para que lo entendáis, no de manera críptica, así muy sesuda, muy ingenieril, ¿no? Segunda cosa que tengo que advertir es que el lenguaje técnico es muy apropiado para explicar en qué consiste una cosa, en este caso la inteligencia artificial. Pero es absolutamente incapaz, el lenguaje técnico, de explicar cuáles son las consecuencias sociales, políticas, económicas, culturales de la inteligencia artificial, que es lo que debatiremos en la segunda parte de este debate. Dicho esto, la inteligencia artificial, ¿qué es? Y yo siempre digo lo mismo, la inteligencia artificial es cualquier artilugio, este iPad, el móvil, un avión, que es un ordenador que vuela, un coche, un Roomba de los que nos limpian el suelo en casa, es cualquier artilugio que se distingue por cuatro cosas, nada más que cuatro, que son las siguientes. Primero, es un lugar físico que tiene una potencia de cálculo, mayor o menor. Este iPad es más potente que el tuyo, o menos potente. Es decir, primer rasgo de cualquier dispositivo de inteligencia artificial es que es el lugar donde suceden las cosas y tiene una potencia de cálculo. Segunda característica, aquí nosotros interactuamos con él con unas instrucciones, con unos algoritmos, con unos programas, un lenguaje que hace que la máquina haga lo que queremos nosotros que haga. Por tanto, ya tenemos el hardware y el software. Dos de las cuatro características que distinguen cualquier artilugio de inteligencia artificial. Y la tercera, los datos. Porque claro, la máquina procesando con los algoritmos que nosotros le hayamos dicho, tiene que ser sobre algo. Y siempre digo lo mismo, si estamos haciendo un dispositivo de inteligencia artificial para predecir el tiempo, pues meteremos datos de temperatura, de altitud, de humedad relativa, etc. Si hacemos un artilugio de inteligencia artificial para predecir cómo va a ser la siguiente sinfonía de Beethoven una vez muerto, pues meteremos de datos pues todas las composiciones que hizo este señor, este gran genio de la música. Hardware, software y datos. Y además, si este artilugio, además de analizar estos datos en este sitio que tiene su potencia de cálculo, con las instrucciones que le hemos dado, si además de eso ese instrumento actúa, es decir, se mueve, levanta los brazos, etc., pues hablamos de robótica. Claro que puede actuar no haciendo cosas, sino generando texto, generando pintura, generando planos, generando cosas. Lo que se llama, últimamente, lo habréis leído 1000 veces estos días en los periódicos, inteligencia artificial generativa. Es una subespecialidad de la robótica. Quitamos del robot el ro y nos quedamos con los bots. Si es para hablar, chatbots. Por lo tanto, ¿qué es la inteligencia artificial? Cualquier soporte con capacidad de cálculo, hardware, con unos programas, unos algoritmos, software, con unos datos y capacidad de acción, además de análisis. Eso es la inteligencia artificial. Ni más ni menos. No le deis más vueltas. Y cada vez que os enfrentéis a una noticia de prensa hablando de la inteligencia artificial, pensar en estos términos y entenderéis bastante más de lo que os dice el periodista. La pregunta es, bueno, pues si esto es así, y se hace tanto tiempo, ¿a qué viene tanto revuelo? Pues viene tanto revuelo porque el hardware, la robótica y los datos están evolucionando a una velocidad vertiginosa. El software menos, como veremos a continuación. Algunos órdenes de magnitud de cómo está evolucionando esto. Pues siempre menciono los mismos, aunque los voy actualizando. Dice un español, el León, hace poco, en una entrevista que concedió, Sergio Boixo, dijo, un chip cuántico, la nueva generación de ordenadores, de chips, tarda 3 minutos en hacer lo que a un ordenador normal de hoy le llevaría 10.000 años. 3 minutos, 10.000 años.
Así está progresando la capacidad de cálculo. Le cuesta mucho a la mente humana hacerse cargo de ese salto. Bots, robots. Bueno, pues también suelo decir, los robots que siempre asimilamos a las cadenas de montaje de los coches, pues ya hay robots en las cadenas de montaje, en casa, en la clínica, por la calle, en política, hay robots por todos lados. Esto progresa a tal velocidad que se cuentan por centenares de miles de los robots robots de inteligencias artificiales generativas que están instaladas en un país. España ocupa el puesto número 14 del mundo por potencia robótica instalada. Aunque son estadísticas no muy fiables, porque así como tenemos muy bien contabilizado cuántos robots existen en las fábricas, ya es más difícil contabilizar cuántos robots están por los suelos de nuestra casa, o en la clínica, o por la calle. Para que os hagáis una idea a qué velocidad se está propagando estos chats y estos robots, os diré que el famoso chat GPT, del que después hablaré un poquito, tardó, aquí lo tengo, en alcanzar 1 millón de usuarios en 5 días. Netflix, todo el mundo conocerá esa plataforma, tardó en tener 1 millón de usuarios 3 años y medio. Y otra estadística que leí hace poco. El chat GPT pasó del millón a los 100 millones de usuarios, entre otros yo, en 5 meses. Y para que os hagáis una idea de la diferencia del tiempo, de la velocidad con que transcurre la tecnología y con que transcurre la sociología, las regulaciones de las altas instancias regulatorias, lo que al chat GPT le tardó 5 meses en tener 100 millones de usuarios, en 2 años de elaboración, el acta de la Unión Europea ha tardado en macerarse. Es decir, nosotros en meses hacemos el chat GPT, que revoluciona el mundo. La regulación con la que se intenta poner coto a esta evolución, llevan 2 años para parirla y todavía no está lista. Esa es la diferencia de velocidades entre los progresos técnicos. ¿Podrías explicarnos qué es el chat GPT? ¿Qué es? Sí, el chat GPT, no sé dónde lo he puesto, mi móvil, aquí está. El chat GPT es un software, una app, que se dice ahora. Yo lo tengo instalado aquí, lo consulto con frecuencia. Si queréis os paso el link. Es gratis, esta versión no es la última, pero es muy potente. Que es una modalidad de inteligencia artificial generativa, que genera, en este caso, texto por el procedimiento probabilístico de que si tú pones Domingo, arquitecto, y enseguida dice lastra, pues probabilísticamente ha dicho que la siguiente palabra de esa secuencia que tú vas escribiendo es lastra. Pero si dice Domingo, arquitecto, viva San Fermín, pues es que no ha acertado, ¿no? Pues el chat GPT es un generador de texto transformado en mi pregunta a la suya, a su respuesta, y la P viene de preentrenado. Está entrenado a que cada vez que vea Domingo, arquitecto, después de cientos de miles, millones de frases analizadas, como veremos después, en la web, pues sepa que la siguiente pregunta, o sea, la siguiente palabra es la que corresponde y no otra. El chat GPT es una app con un gran preentrenamiento de todos los datos con la que se le ha entrenado para predecir la siguiente palabra de una oración. Sería mano mayor de una Alexa, entonces. Sí, yo antes de venir aquí no, porque no hay cobertura, antes de llegar aquí le pregunté, oye, dime de dónde vienen las siglas GPT. A ver, pues te responde, G viene de generador, P de preentrenado y T de transformer. Transformer quiere decir que transforma. Por ejemplo, yo le digo a un chat GPT no textual, sino pictórico, le doy una expresión verbal que dice, píntame a una dama canosa, preciosa, y que baile con 3 piernas. Entonces, el chat GPT pictórico, no textual, me pinta una dama canosa, preciosa, con 3 piernas. Por eso transforma una secuencia en otra, esa es la T.
que se la puso el Jeffrey Hunting que dije antes. No sé si te he contestado. Muy bien, muy bien. Gracias. Bueno, pues resumo con esto cómo ha evolucionado el hardware, cómo ha evolucionado los bots, los datos. Me faltaba por deciros cómo evolucionan los datos. Esto es mareante. Vamos a ver. Cada vez que subimos una foto a Instagram o a Facebook, cada vez que pasamos cerca de una torre de telefonía móvil, cada vez que hacemos la cita con el médico, cada vez que reservamos una mesa en un restaurante, cada vez que escribimos un correo electrónico o que lo recibimos, cada vez que mandamos un mensaje por WhatsApp o por Telegram o recibimos, cada vez que escribimos un sesudo artículo y lo subimos a nuestro blog, cada vez que le pasamos a un colega un libro digital que acabamos de adquirir, que es una maravilla, léetelo. Cada vez que hacemos cualquier cosa, desde que te levantas, y esto te reconoce la cara, hasta que te duermes, estamos mandando datos al espacio no atmosférico, sino digital. Trillones de bytes al año. Trillones. Trillones es... tiene muchos ceros. Y tengo aquí alguna cifra. El flujo con que emitimos estos datos, por eso se llama Big Data, grandes datos, es, la última cifra que tengo es 6,42 seguido de 23 ceros. Yo no sé pronunciar eso. Esos son los bytes que emitimos al año. El CO2 digital con que contaminamos la atmósfera digital. También podéis emplear otro símil, no de contaminante digital. Podéis decir que los datos son el petróleo de la nueva economía. Y ese petróleo no somos más que nosotros, nuestro comportamiento, el cómo contratamos una mesa en un restaurante o cómo subimos a una página o un blog, al blog un texto. Trillones de datos al año. Eso es el flujo, el stock, es decir, cuánta información hay almacenada en el ciberespacio se mide por el número de webs activas que existen. Y la última cifra que yo tengo recogida aquí es que existen en la fecha de hoy prácticamente 2.000 millones de webs. 2.000 millones de webs. 2.000 millones de webs. Los Big Data, ¿qué son? Pues todo este marasmo de datos, la biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, los blogs que has venido tú en tu web, los artículos científicos de la Universidad de Cantabria, las series estadísticas. Big Data. El hardware, los robots y los datos se han disparado de una manera que a la mente humana nos es difícil hacernos idea de cómo progresa esto. Yo suelo poner un símil un poco tonto, pero para decir que lo que a un ordenador actual le costaría 10.000 años, mientras que a un chip cuántico le cuesta 3 minutos, yo suelo decir que si aplicáramos la misma reducción de escala al viaje que hizo Armstrong desde Cabo Cañaveral hasta que pisó la Luna, en lugar de tardar no sé cuántos días, hubiera tardado 0,1 milésima de segundo. Es de ese orden de lo que estamos hablando, de cómo progresa la computación, el número de datos, el número y la diáspora de robots e inteligencia artificial generativa. Y he dejado para el final cómo evoluciona el software, porque aquí empieza Cristo a padecer. Esto ya no va tan deprisa. Y aquí me voy a entretener un minutillo y con ello acabamos la primera parte de la charla. ¿Qué es esto de la inteligencia artificial? Sabemos cómo progresa el hardware, cómo progresan los datos, cómo progresa la robótica, cómo progresa el software. Es decir, la forma en que nosotros enseñamos al artilugio a que emule nuestra forma de interpretar el mundo, de relacionarnos con él, de razonar, que eso es lo que programas. ¿Querías preguntar? No. Ah, es que estabas así con la mano. Vale. Interrumpirme siempre que o vaya muy deprisa o no se me entienda. Y sobre todo interrumpirme si os aburro, eso sí. Que no consista en eso. ¿Cómo evoluciona el software? Pues aquí hay buenas y malas y muy malas noticias. Hay buenas noticias porque nosotros nos relacionamos con el mundo, pues con nuestros sentidos, como vemos, como olemos, como tocamos,
con nuestras facultades, cómo razonamos, cómo calculamos, cómo memorizamos, cómo aprendemos y con alguna otra cosa. Pues bien, ya sabemos emular a la perfección nuestros 5 sentidos. Como vemos, como oímos, hay un dispositivo que a mí me hace mucha gracia, que ya se usa para distinguir el olor que emana un jamón 5J con un jamón normal. Como oímos, como palpamos, el del 2001 premio Nobel de medicina, es haber descubierto cómo al hacer así, eso os llega al cerebro, ¿no? Los 5 sentidos están conseguidos. Progresa el software, progresa el hardware, pero eso ya no tiene misterio. Ahí, algorítmicamente, no hay mucho más que avanzar. Las facultades, hay una que sí, que ya está superada, que es la capacidad de cálculo. Tú y yo nos enseñaron mucho a calcular, ¿eh? Y sabemos desde antes de nacer casi que no tenemos nada que hacer al lado de una calculadora, que nos tengamos al lado de un ordenador. Nuestra capacidad de cálculo, la capacidad de cálculo humana, está más que superada hace muchísimo tiempo. Por tanto, hay un poco progreso adicional también. Pero no solo calculamos, otra facultad inherente al ser humano es que nos comunicamos, hablamos. Si queremos emular que una máquina se comunique como nos comunicamos nosotros, tendrá que saber manejar el lenguaje. Y aquí empieza, como decía antes, Cristo padecer. Porque el lenguaje tiene sus dobles sentidos, el significante, el significado. Cuando yo digo sol, tú te puedes imaginar una puesta de sol, pero a lo mejor alguien se imagina un astro a no sé cuántos miles de grados de temperatura. La comunicación, que es lo que nos distingue al ser humano de cualquier otro ser vivo, no es tan fácil de programar, aunque se han hecho avances tremendos que han dado lugar, entre otras cosas, al ChatGPT. Cálculo, comunicación. Aquí tengo una frase de este filósofo tan conocido, Harari, que dice: la democracia es una conversación y las conversaciones se basan en el lenguaje. Si la inteligencia artificial hackea el lenguaje, destruirá nuestra capacidad de mantener conversaciones significativas y con ello destruirá la democracia. Esto es un adelanto de lo que diremos al final. Memorización. Siempre digo, si yo me encuentro con cada uno de vosotros dentro de 5 años y os hago a todos la misma pregunta: oye, ¿qué pasó ese día en ese sitio tan singular de la Hérmide y tal igual? Pues si aquí somos 30 personas o las que seamos, pues voy a tener 30 versiones distintas, porque cada uno memoriza de una manera. Estamos empezando a aprender cómo memoriza el ser humano. Pero lo que está grabando eso, dentro de 5 años va a decir exactamente lo mismo. Es decir, la manera digital de memorizar no es la misma, la nuestra, la natural, que la digital. Aunque digamos que la inteligencia artificial memoriza muy bien. Utilizamos la palabra memorizar por entenderlo, pero no tiene nada que ver con el proceso natural de memorización. Y de aprender, pues, aunque hablemos de aprendizaje profundo, de deep learning y cosas de esas, la manera que tiene de aprender el ser humano no tiene nada que ver con la manera de aprender la tecnología. Hace 4 meses en La Vanguardia leí que se había descubierto la primera célula, no me acuerdo del nombre, por la que explicaba por qué un niño de 3 años aprende mucho más rápidamente que tú. Estamos empezando a comprender eso. Y sin embargo, los tecnólogos, los informáticos, los gurús de la computación, pues se visten con palabras que provienen de la biología como aprendizaje, pero vamos, nada que ver con lo que es el proceso natural de aprender. Razonamiento. Nosotros tenemos una manera muy natural de razonar y sabemos, siempre pongo el mismo ejemplo, que cuando amanece canta el gallo. Y no es que cante el gallo y como consecuencia amanece. Bueno, enseñar eso a un ordenador para que razone causalmente como nosotros no es nada fácil y no está conseguido. Por tanto, a medida que uno va profundizando en los sentidos y las facultades nuestras con las cuales nos interactuamos con el mundo, vemos que cada vez hay más limitaciones y por ahí sitios en donde hay que avanzar y no se avanza. Pero no solo tenemos sentidos ni facultades como la memorización o el aprendizaje, es que además tenemos una cosa que llamamos sentidos, pero no son sentidos,
el sentido común, el sentido del humor, el sexto sentido. Esto se está trabajando mucho, se consiguen algunos avances, pero estamos muy lejos de enseñar a una máquina a que tenga sentido común, a que aprenda como nosotros aprendemos, a que razone como nosotros razonamos. Lejos estamos de ello. Yo siempre suelo decir que si un niño coge el paraguas de su madre y lo parte por la mitad, tiene un paraguas roto, mientras que si parte un regaliz, tiene dos regalices, uno para él y otro para el amigo. Si parte el paraguas, no tiene dos paraguas, tiene un paraguas roto. Eso que es de sentido común, que no hay que explicárselo a nadie, no sabemos cómo enseñárselo a las máquinas. Hay un organismo en Estados Unidos, no tengo aquí el nombre, pero creo que lleva por cerca de los 3.000 millones de casos de sentido común que están haciendo acopio para ver si alguna vez se les puede introducir una máquina para que tenga sentido común. Pues que si un globo lleno de helio, si lo sueltas sube. Pues ¿quién te explica eso? Nadie. Pero explica que razone así a un ordenador no es tan fácil. Como dice un amigo mío, si tú coges una aguja y pinchas una manzana, sabes que has hecho un agujero. Y nadie te tiene que explicar que el agujero se lo has hecho a la manzana, no a la aguja. Son cosas de sentido común. Eso no es fácil de explicárselo a una máquina para que lo haga. Por lo tanto, el software, en contra de cómo evoluciona el hardware, de cómo evoluciona la robótica, de cómo evolucionan los datos, evoluciona, pero al trantrán, más despacio. De hecho, cuando hay algún logro, pues se anuncia bombo y platillo. El último premio de ciencia de la Fundación Princesa Sofía fue a 4 científicos por hacer unos pequeños avances, leo, basados del aprendizaje profundo, aprendizaje entre comillas, basado en el uso de redes neuronales, entre comillas, con las que se pretende imitar el funcionamiento del cerebro humano. Resumen, y con esto acabo esta parte expositiva, cada vez, leo textualmente, cada vez que decimos que un chatbot, por ejemplo el chat GPT, razona de forma que le permite dialogar con el otro, conmigo por ejemplo, según va aprendiendo de lo que ya tiene memorizado, cada vez que decimos eso, nos hacemos trampas a nosotros mismos, porque el chatbot ni aprende, ni razona, ni memoriza, ni dialoga con un ser humano. Es un trampantojo. Ese es lo que hay que decir acerca de en qué situación se encuentra el software, los algoritmos con los cuales, los programas con los cuales le pedimos a la máquina que haga lo que nosotros queremos que haga. Resumen del resumen. La expresión, por favor, que al salir de aquí hayáis perdido el temor a la expresión. La de sí, lo que da de sí como expresión. Y la cosa en sí, hardware, software, robótica y datos. Ya está, eso es todo. Lo que pasa es que el hardware evoluciona a una velocidad de vértigo, los datos ni te cuento, la robótica para qué te voy a contar, y el software de aquella manera. Con esto se acaba la parte expositiva. ¿Qué es esto de la inteligencia artificial? Son 3 preguntas, depende de cómo las respondamos, el futuro nuestro será uno u otro. No son las únicas, sí son importantes todas, pero aquí va. Al final, cuando acabe con estas 3 preguntas, pues diré las que no desarrollo, que son preguntas que tenemos siempre en estudio y que nos preocupan, pero no se pueden calzar en 40 minutos o 50 minutos. La primera pregunta, hoy la voy a formular así. ¿La inteligencia artificial únicamente nos ayuda o hace otras cosas? Es una buena pregunta, ¿no? Invita a la reflexión. Yo voy a, como esto no es una sesión académica, no voy a decir ni el autor, ni la cita, pero voy a leer 2 frases que no son mías. Una dice, sigue siendo correcto afirmar que la técnica moderna es un medio para un fin. Esa cita se la debo a esa señorita que acaba de entrar. Perdón, ¿es un medio para? Un fin. Hay que entender que la técnica siempre será un medio para un fin. Y la otra cita, que es de una filósofa inglesa, dice, la inteligencia artificial utiliza muchas técnicas diferentes para resolver una gran cantidad, una gran variedad de tareas. Y aquí y ahora en Mazcurras yo digo, la inteligencia artificial utiliza muchas técnicas diferentes, hardware, software, big data, ya sabemos lo que es eso, ¿no?
algoritmos, robótica, etc., con el fin de ayudarnos a realizar una gran cantidad de tareas. Yo he apuntado aquí 12. Esta lista de 12, en cuanto acabe de decirlas, ha quedado obsoleta, porque es que están continuamente incrementándose y cambiando, etc. Las leo muy rápidamente. ¿Que no queremos ir a la guerra? Mandamos drones. Nos ayuda la inteligencia artificial, mandamos un dron que sabe dónde disparar, cómo disparar o sabe disparar. Suelo decir con un poco de sorna que se nos muere el genio de los genios, pues no pasa nada. Analizamos sus 9 primeras sinfonías y acabamos la 10ª como Dios. E incluso la Filarmónica de Londres ya interpreta en sesiones reales piezas compuestas por inteligencia artificial. Y por supuesto la inacabada de Schubert ya está conseguida gracias a la inteligencia artificial. ¿Que no tienes tiempo o estás fatigado tú estudiante? Pues no pasa nada, haces como yo. Consultas tu ChatGPT y tienes la tesis fin de carrera, pero vamos, así. Y va a ser difícil que tu catedrático distinga qué párrafos son tuyos y cuáles no. ¿Que no tienes quien te haga un retrato al óleo? No te preocupes. Yo te presento a Aida. Aida es un humanoide con aspecto femenino, una robota, que no digo yo, que fue invitada a participar en la Bienal de Venecia en su edición 69 y te hace un retrato al óleo que te cagas. Pero además no siempre el mismo, depende del día o de cómo poses tú en ese momento para que te haga uno u otro. ¿Que se te ha acabado la imaginación? Coges el chat GPT no textual, sino pictórico, de Ichu, y le dices, mira, quiero, lo que decía yo antes, quiero un dibujo de un animal, de un caballo con 2 cabezas que baile el twist, y te lo clava. Y además con una armonización de colores muy estupenda. Que la justicia va muy lenta. Y tú al juez y pongo un robot. Como si dictar sentencia fuera lo mismo que analizar jurisprudencia. Yo no sé cuántos abogados habrá aquí, pero saben muy bien la diferencia que existe entre dictar una sentencia y analizar jurisprudencia. También nos ayuda en esto la inteligencia artificial. ¿Que no tenemos suficiente policía urbana? Imitamos a Singapur. Por Singapur circulan robots que analizan la distancia, ahora ya no sé, la distancia social, pero desde luego como vean a un tío fumar, lo multan. Y son robots, no es policía urbana. ¿Que el abuelo está solo en casa? Pues mira, la Universidad Politécnica de Valencia, la Universidad Portuguesa de Miño, crearon un robot que distingue que si el abuelete está triste, depende de las facciones de la cara, le recuerda cuando tiene que tomar la medicina e incluso aprieta un botón si tiene que llamar a algo de urgencias porque ve que la cosa no está clara. Que entrevistar a los candidatos para entrar en la empresa es muy tedioso y engorroso. Pones un aparato de inteligencia artificial y te dice en un pispás si ese individuo o individua es apta para entrar a formar parte de tu empresa o no. Que el proceso de dar una hipoteca es tedioso, larguísimo, lo que se tarda tengo aquí el orden de magnitud, 30 días, en 3 minutos te lo resuelve un aparato de inteligencia artificial. Todo lo que queráis. Yo suelo rematar este surtido diciendo que en la cartografía de la actividad humana, en la cartografía, es decir, si hiciéramos un mapa de las cosas que hace el ser humano, en ese mapa, del nuevo Juan de la Cosa, en ese mapa ya no había terra ignota para la inteligencia artificial. Ha hollado todo nuestro espectro de actividad. No hay actividad humana que de un modo u otro no haya sido visitado por la inteligencia artificial. Y todo porque nos ayuda. Y aquí siempre digo lo siguiente. ¿Nos ayuda? ¿Solo nos ayuda? Voy a poner un ejemplo muy gráfico, no es porque sea muy científico, pero sí es muy gráfico. Cuando tú estás escribiendo una carta en tu procesador de textos, dudas y preguntas a tu corrector y dices, oye, ya he puesto la palabra mesa tantas veces, ¿qué otra cosa puedo poner? Y te ayuda, te dice, pues, pon en lugar de mesa tablón, o yo qué sé, lo que fuera. Te ayuda.
Pero también te puede sugerir, sin tú preguntar, te puede decir, oye macho, que ya has empleado 7 veces esta misma palabra, pon esta otra, te sugiero que pongas esta otra. Ayuda, sugiere, a veces toma la decisión por ti. ¿A quién no le pasa cuando escribe un mensaje en WhatsApp que has puesto una cosa, pero el corrector te pone otra? Ayuda, sugiere, decide por ti, y en otro escenario totalmente distinto para mantener la imagen gráfica potente, tu cocina, tu nevera de última generación, entra en acción y pide a tu suministrador habitual un nuevo lote de yogures de limón porque se te han acabado, sin tú enterarte. Ayudar, sugerir, decidir, actuar. Y ahora voy a leer 2 citas para rematar esta primera pregunta de las 3. ¿No nos estará ocurriendo lo mismo que a la rana? Aunque haya en esta sala alguien, uno solo, que no sepa la metáfora de la rana, me doy por contento. Se dice que tú coges una rana, la metes en una olla con agua tibia, y sin que la rana se dé cuenta vas subiendo la temperatura muy poco a poco, muy poco a poco. Y la rana contenta, hasta que muere escaldada, sin enterarse. Pregunta es, ¿no nos estamos haciendo nosotros a nosotros mismos el mismo proceso? La inteligencia artificial nos ayuda solo o se está metiendo hasta nuestra cocina. Voy a leer 2 sentencias, 2 citas y paso a la segunda pregunta. Esta es de Nicholas Clark, que está ligado a la Enciclopedia Británica, y en el prólogo de un famosísimo libro sobre la materia, dice: muchas actividades que antes eran difíciles o requerían mucho tiempo se han vuelto más fáciles al exigir menos esfuerzo y reflexión. Con ello, corremos el riesgo de perder nuestra capacidad de decidir y actuar libremente, así como el sentido de realización y pertenencia que adquirimos cuando actuamos con talento e intencionalidad en el mundo. Y Francesc Torralba, que es un conocido filósofo catalán, dice: delegamos decisiones muy importantes en los algoritmos y eso supone renunciar al libre albedrío, una capacidad muy genuinamente humana que es la autonomía moral. Entonces, la primera pregunta para reflexionar es: ¿la inteligencia artificial solo nos ayuda o se está metiendo hasta nuestra cocina? Claro, que como veremos después, hay gente que dice que si el libre albedrío no existe, entonces ya jugamos en otra liga. Segunda de las 3 preguntas. Se puede formular de muchas maneras. Una es esta: ¿la inteligencia artificial igualará a la inteligencia humana o la superará? En nuestro librito, el que hice antes mención, pues hablamos de 4 corrientes de pensamiento al respecto que voy a repasar muy rápidamente, pero que ayudan mucho a fijar ideas. Hay quien opina que la inteligencia artificial superará a la inteligencia humana. Y no lo dice en piernas como puede ser Iván, no, lo dice, no me voy a quedar callado. Pero me gustaría mucho que lo dice gente muy competente. Voy a citar a 2 de ellos. Y voy a leer, porque es muy potente lo que voy a leer, lo que opina. Uno de ellos es Frank Wilczek, ahora diré quién es. Pasa por Madrid, se le hace una entrevista y le pregunta a la entrevistadora: ¿teme que la inteligencia artificial nos supere? Respuesta de Frank Wilczek: no, no lo temo, pero estoy seguro de que va a suceder. Llegará el día en que los ordenadores no solo sean más inteligentes, sino que adquieran conciencia de sí mismos. Ahí queda eso. Frank Wilczek no es un tertuliano de La Sexta, es premio Nobel de Física, el año 2004. También pasa por Madrid Judy Steel, premio Turing 2011, premios Frontera del Conocimiento, todos los premios del mundo. Es uno de los científicos computacionales más prestigiosos de todos los tiempos. No es ningún piernas, ni ningún tertuliano, con perdón de los tertulianos. Se le hace una entrevista, y aquí tengo apuntado el nombre de la entrevistadora, porque la entrevista es una joya. Yo me imagino a la tal Ana Tagarro desesperada con este hombre. Le dice: usted, el señor Peo,
traduce a ecuaciones la imaginación, la responsabilidad y hasta la culpa. Respuesta, sí, correcto. ¿Qué nos diferencia entonces de las máquinas? Pues nada, que nosotros estamos hechos de materia orgánica y las máquinas de silicio. ¿Y enamorarse? ¿Pueden enamorarse las máquinas? Las máquinas podrán enamorarse, claro que sí. ¿Y las máquinas podrán distinguir el bien del mal? Sí, con la misma facilidad que los seres humanos. Confiemos que con más facilidad que los seres humanos. ¿Qué opina de incorporar la tecnología a nuestro cuerpo? Ser transhumanos. No veo ningún impedimento en eso. Llevaremos implantes e interactuaremos con implantes de otras personas, otros agentes. Y aquí vienen las dos últimas preguntas. Pero ¿por qué? Yo me imagino a la Ana Tagarro ya levitando, ¿no? Dice, ¿pero por qué se empeñan ustedes en hacer máquinas más listas que nosotros? Respuesta, porque estamos intentando replicarnos y amplificarnos a nosotros mismos. ¿Pero para qué? Supongo que ya chilla la Ana Tagarro. Y dice, ¿que para qué? Pues por lo mismo que tenemos hijos. Es decir, porque renunciosos, en una palabra, ¿no? En esta primera de las 4 escuelas de la inteligencia artificial superar la inteligencia humana, hay más autores de renombre, que me lo salto porque ya está bien de daros la mano. Incluso hay algunos que dicen que no solo lo superará, sino que acabaremos teniendo no inteligencia artificial superior a humana, sino muy superior, la superinteligencia, ¿no? El famoso filósofo Nick Bostrom. Me lo salto. Esta es la primera escuela, la escuela de la singularidad. Se entiende por singularidad el momento aquel en que las máquinas que hemos creado igualan o superan nuestra inteligencia. La segunda escuela es de aquellas personas que no se afanan tanto por pensar si nos van a superar o no nuestras propias escrituras, sino que se empeñan en demostrar que la inteligencia humana y la inteligencia artificial son dos cosas distintas. Esta es la escuela de la disimilitud, de quienes se empeñan en decir, progresarán mucho, pero no tiene nada que ver la una con la otra. Uno de ellos es el conocido filósofo Daniel Innerarity, que en una sesión parlamentaria de junio del 2022 se le pregunta sobre esta cuestión y dice, no, leo textualmente, no va a llegar el momento en que los algoritmos nos vayan a gobernar. No va a haber sorpaso, no va a haber sorpaso de la inteligencia artificial respecto a la humana por una razón fácil de entender, y es que somos dos inteligencias completamente distintas. Ramón López de Mántagas, posiblemente el español con más prestigio dentro de España y fuera de España en materia de inteligencia artificial, lo dice a su modo de manera. Por muy sofisticadas que sean algunas inteligencias artificiales en el futuro, dentro de 100.000 años serán distintas de las seres humanos. Entonces habrá una inteligencia más y será una especie nueva de inteligencia, distinta de la humana. Primera escuela, la de la singularidad. Segunda escuela, la disimilitud. Hay una tercera escuela que es la que indaga sobre los beneficios de la hibridación, es decir, ponerte algo aquí para que te hibrides y no solo seas natural, sino natural y artificial. Y voy a leer 2 citas, una de un español, que es director de investigación a nivel mundial, que dice, vamos a conectar al cerebro a sistemas de computación externos. No es solo qué va a pasar con la inteligencia artificial, o qué va a pasar con la computación cuántica, o qué va a pasar con el mundo, cálculos precisos y preciosos, sino qué va a pasar con la combinación de todo ello. Si tienes una hiperaceleración de la capacidad de computación y la conectas de manera muy simbólica con el ser humano, te va a ayudar a expandir tu conocimiento, tu memoria, tu capacidad de cálculo, de hablar diferentes idiomas, etc. Por su parte, Rafael Yuste, que es un eminente neurocirujano, neurocientífico, neurocientífico español, es el que le comió la oreja a Barack Obama para que financiara el proyecto PRAIN, por el cual se intenta reproducir cómo funciona esto de los alimentos. Este hombre, ni corto ni perezoso, dice lo siguiente. ¿Dónde está? Aquí. Le pregunta en una entrevista, ¿cuáles son las implicaciones de la neurotecnología y de la inteligencia artificial? Y responde, la implicación más importante es que va a cambiar la naturaleza del ser humano. Va a cambiar la naturaleza del ser humano. Nos vamos a convertir en híbridos. Esto es una cosa que va a ocurrir sí o sí. No son palabras mías, son palabras de Rafael Yuste.
habrá gente que estará aumentada y gente que no lo estará. Y esto cambiará la especie humana. Las revoluciones industriales de la electricidad, el vapor, el tren, todo eso cambió la manera de hacer las cosas. La revolución que encabeza la inteligencia artificial no cambia solo la manera de hacer las cosas, sino que cambia el ser. Y no es lo mismo cambiar el hacer que el ser. A las puertas de eso estamos según gente cualificada. Y por último, la escuela primera de la singularidad, la escuela segunda de la disimilitud, la escuela tercera de la hibridización y por último de la incompletitud, que es aquellos que sostienen que la inteligencia humana jamás podrá replicarse por entero a sí misma. Siempre habrá algo que no sabremos reproducir. No podemos por nosotros mismos levantarnos del suelo. Tenemos que tener algún apoyo externo a nosotros para podernos replicar por completo. No voy a entrar en detalles muy filosóficos de la cuarta escuela de la incompletitud, pero es la cuarta escuela que abre las puertas a la tercera y última pregunta. ¿Todo bien hasta aquí? Sí. ¿Nos hemos perdido? No. Nos has acojonado. Pues ya somos dos. En resumidas cuentas, esta pregunta se puede hacer de muchas maneras. ¿Qué futuro, en cuanto a inteligencia artificial se refiere, nos aguarda? Es una manera de preguntarlo. Otra manera de preguntarlo, ¿dónde estamos y hacia dónde nos dirigimos? ¿Cómo evolucionará la inteligencia artificial? Son maneras distintas de preguntarse por lo mismo. Para responder a esta pregunta, yo requiero vuestra atención sobre tres cosas que no he dicho y que es el momento de decirlas. ¿Qué tipos de inteligencia artificial hay? Hay la inteligencia artificial específica, que es la que hoy tenemos. Un aparato que juega al ajedrez, que pronostica el tiempo, que reconoce las caras, que te responde a un texto. Es inteligencia artificial específica. Si hace una cosa, no hace otra. No hemos inventado ningún aparato de inteligencia artificial que valga igual para un roto de pont de cosir. Eso es la inteligencia artificial general, la famosa AGI, con las siglas en inglés. Inteligencia artificial general. Aquella supuesta inteligencia, el santo grial de los científicos de la inteligencia artificial. Conseguir un aparato que igual gane al Go, que diga el tiempo, que reconozca las caras, que le dé lo mismo una cosa que otra. Eso estamos muy lejos de conseguirlo. Eso es la segunda categoría que me interesa que se quede aquí. Inteligencia artificial específica, inteligencia artificial general, que se distingue porque las primeras solo sirven por una cosa, que es la realidad actual, lo que tenemos hoy, y la fuerte, que es a lo que aspiramos tener. Muy lejos de ello estamos. Y por último, está la tercera categoría que me interesa quedarnos con ella, es la inteligencia artificial fuerte. Es decir, aquella que además de ser general, de servir para cualquier cosa, está dotada de tus sentimientos, de tus ansiedades, de tus emociones. Inteligencia artificial específica, lo que existe hoy, y cada día más. La general, a lo que aspiramos, y la fuerte, el no va más. Entonces yo voy a hablar, y con esto acabo, de cómo se pasa de aquí a aquí, y cómo se pasa de aquí a aquí. Y por eso me callo, me voy a tomar un vino, y habláis entre vosotros. ¿Cómo se recorre el primer tramo de la inteligencia artificial específica, débil la llaman algunos, a la inteligencia artificial general, aquella que puede con cualquier cosa? ¿Cómo se recorre este tramo? Pues aprendiendo a programar en los actuales dispositivos de inteligencia artificial específica, el sentido común que decíamos antes, el aprendizaje causal, el aprendizaje por razonamientos o por memorización, distintas capas de aprendizaje profundo y neuronal, es decir, dotando a aquella inteligencia artificial que hoy conocemos de todas aquellas cosas que nos hemos dejado antes por el camino, de los sentidos, que decíamos aquí todavía no, aquí, pues si conseguimos todo eso, eso sería una inteligencia artificial general, porque igual podría valer para ganar el ajedrez que para cantar la traviata. Porque tiene sentido común, porque razona causalmente, etc. Porque sabe aprender por transferencia. Es decir,
Cuando esto se consiga, tendremos, algunos le llaman así, Bill Gates, por ejemplo, lo llama así, tendremos el asistente perfecto. Hará todo mejor que nosotros, porque no se va a cansar, nunca va a fallar y va a hacer todo igual que nosotros, pero así, además, igual una cosa que la otra. Aquí ya me empiezo a meter, lo vais a ver, en terreno movedizo. Y estoy a punto de acabar. A esta inteligencia artificial general, que hace todo igual que nosotros, pero infaliblemente, salvo que no tiene ni ética, ni moral, ni sabe lo que es justo, ni siente, ni padece. Son máquinas perfectas, pero sin esas cosas que nos caracterizan a los seres humanos. Bueno, pues yo a estos aparatos que consigamos de inteligencia artificial general, que hacen las cosas como nosotros, sin los sentimientos y demás cosas que vemos a continuación, humanos, yo le llamo monstruos. Como monstruosidad es, como decía antes, quitar un juez y poner un robot. Yo llamo monstruo algo que es más potente que nosotros, pero de aquí a Lima, pero no siente, ni padece. ¿Esto se va a conseguir? Algunos dicen que sí, y otros dicen que no. Voy a poner una cita un pelín larga, pero es que no tiene desperdicio. Del presidente de Telefónica, publicado el 17 de abril del 2023, que dice así: hasta ahora la razón y el pensamiento científico eran una prerrogativa humana. En nuestro planeta solo el hombre era capaz de desarrollarlo. Pero hoy el hombre está creando máquinas que también son capaces de razonamientos lógicos. Y si siguen evolucionando al ritmo exponencial que lo hacen hoy, probablemente superarán las capacidades de nuestro cerebro. Sin embargo, las máquinas nunca serán capaces de emular todas las capacidades humanas. Porque algunas, como la emoción, la empatía, la compasión, la solidaridad, la amistad, el amor, la valentía o la necesidad de justicia, son exclusivamente humanas. Son parte de nuestro ser y solo del nuestro. Fin de la cita. Bueno, yo creo que este camino se ha emprendido ya. Perseguimos eso como sea. Y es una carrera que no tiene freno. Yo la veo sin freno. Pero aquí ya hay una primera trampa. ¿Cómo ese monstruo puede ser capaz de tomar decisiones, porque hace todo infaliblemente mucho mejor que nosotros, sin sentir y sin tener juicio? No, nosotros no tomamos solo decisiones procesando información, tomamos decisiones echando mano de otras facultades nuestras. No sé, aquí hay algo ya que no me empieza a encajar, y el siguiente paso ya veréis que me encaja mucho menos. Pero aquí ya hay algo que no me encaja, y es cómo es posible que llamemos inteligencia artificial general, porque hace muchas cosas, porque decide muchas cosas perfectamente, sin tener emoción, sin tener sentido de la justicia, sin tener juicio. En este momento que estamos ahora, es como sentir vértigo, es como apartarte de la orilla y dejar de hacer pie. Es como nadar sin manual de instrucciones. Y en esas estamos, en ese momento estamos. Pasar de la inteligencia artificial específica, que solo hace una cosa, a la inteligencia artificial general, entendido por general algo que hace todo a la perfección, menos sentir y tener juicio propio. En ese momento estamos. Y no contento con ello, hay una escuela que dice, bueno, es que además vamos a conseguir la superinteligencia, aquella inteligencia general que además, la voy a llamar fuerte, además siente, etcétera, etcétera, todo lo que he dicho. Vamos a ver a dónde nos conduce eso. ¿Cómo se recorre este segundo tramo? Pues tengo aquí, lo acabo de leer, pero no me importa repetirlo. Dotando a la inteligencia artificial general de algunas capacidades humanas, tales como la emoción, la empatía, la compasión, la solidaridad, la amistad, etcétera, etcétera. Pero no solo eso. Ojo a lo que voy a decir ahora. La inteligencia artificial general, para que sea fuerte, es decir, para que además actúe como el ser humano, además de esos sentimientos, la tendríamos que dotar tendríamos que hacer que fuera visionaria, es decir, que pudiera predecir o imaginarse el futuro, se cumpla o no. Que además de ser visionaria, pues tuviera capacidad planificadora, elegir una estrategia mejor que la otra. Que además de visionaria y planificadora, fuera, como
como lo digo yo, no sé si la palabra existe, contextualizante. Es decir, supiera contextualizar eso de lo que está hablando, en su contexto histórico, cultural, político, que además fuera soberana. Es decir, que por decisión propia, sin que haya sido inducida por el ser humano que la ha creado, a tener objetivo. Es decir, yo me propongo tal objetivo. Que fuera consciente, es decir, que dijera, oye, pues yo pienso, luego existo. Es decir, que tuviera el sentido, estados mentales propios, aparte de lo de la empatía y la amistad y todo eso. Si nosotros consiguiéramos una inteligencia artificial general y la pusiéramos todo esto, esto sería la inteligencia artificial fuerte. Y hay gente que dice que eso no es posible, y hay gente que dice que sí es posible. Y digo lo de antes, los que dicen que sí es posible no son cuatro piernas, hay gente muy dotada, muy premios Nobel, muy premios Turing, que sostiene que eso es posible. Pues bien, este es el camino que hemos recorrido. Leo el resumen y con ello acabo. Tenía escrito aquí esta frase que dice: no sé cuál de los dos escenarios me inquieta más, si dibujado con luces cortas, por unos cuantos, y que técnicamente se conoce como inteligencia artificial general, o el que se vislumbra cuando ponemos las luces largas, el horizonte de la inteligencia artificial fuerte, encarnado en ese monstruo al que hemos dotado de nuestra imaginación, de todo lo que nos distingue como seres humanos. No sabemos lo que nos pasa, en ese momento estamos. Y esto es precisamente lo que nos pasa, que decía Ortega. Si esto lo dialogas con el ChatGPT, tienes que decirle Ortega, el filósofo, no el textil, porque si no, alucina. La inteligencia artificial únicamente nos ayuda, primera pregunta. ¿La inteligencia artificial igualará o superará a la inteligencia humana? Segunda pregunta. ¿Qué futuro nos aguarda? Tercera pregunta. Y leo los titulares de las preguntas que me he guardado en el bolsillo. La revolución encabezada por la inteligencia artificial es una revolución más, algo he apuntado antes sobre ello. ¿Dónde y cómo se va a regular la inteligencia artificial? ¿La inteligencia artificial una nueva fuente de desigualdad entre los seres humanos o de igualdad? ¿La inteligencia artificial es sinónimo de un orden perfecto? ¿Qué tiene que ver el orden perfecto técnico con la consustancial imperfección del ser humano? ¿Cómo conjugamos esas dos dimensiones? ¿A más inteligencia artificial, más o menos inteligencia humana? ¿Estamos perdiendo inteligencia, creando inteligencia artificial, o la estamos potenciando? El fenómeno de todos los días, de la desinformación, los bulos, las fake news, la inteligencia artificial es villana porque los provoca, pero también es la heroína porque ayuda a detectarlo. Estas 6 últimas preguntas las puedo repetir, puedo añadir 60 más. Y estamos, como digo yo, en ese momento de reflexión. Si alguien quiere estas notas, las que yo me he escrito para esta conferencia, no tiene más que mandarme un correo, que es muy fácil de recordar, no hace falta que lo apuntéis. Mi nombre es Felipe@Gomez-Payete.es. Me escribís ahí un correo y os mando el Word, el PDF de esta charleta. Y ahora ya me siento.